Y en un año, gracias a herramientas como Twitter y a ese tipo de movimientos, nos ha permitido, pues hemos llegado a los 3.000 usuarios, quizás nos hubiese gustado tener un poco más, pero bueno, pero es una herramienta que sin ella no habríamos llegado a donde estamos ahora y no podríamos seguir avanzando como estamos avanzando. Y luego hay una cosa que hay que tener clarísima: exponer no significa yo cuento mi rollo y me voy a dormir. Una exposición tenemos que ser, si emprendemos, tenemos que ser como ese fotógrafo que organiza su exposición y el día de la exposición se pasea por ella y escucha lo que está diciendo la gente de sus obras. ¿Por qué? Porque así vamos a poder decir, mira, aquí estaba equivocado, o aquí he acertado de lleno, o aquí voy por un camino pero me he equivocado en el enfoque. Sobre todo, no tener ningún miedo a esa respuesta. Lo que nosotros hagamos, lo hagamos para quien lo hagamos. Nosotros vamos dirigidos casi a un público más de consumo, ¿no? de fotógrafos, de personas, y aquí han salido cuestiones más industriales, ¿no? Da igual, nuestras acciones y nuestros productos y nuestros servicios generan una reacción en nuestro usuario que muchas veces nos la van a comunicar, nos la van a transmitir directamente. Oye, esto que me vendiste no me ha gustado, no funcionaba, lo pueden decir así, o pueden transmitirlo por otros canales y hay que también saber estar haciendo escuchar y sobre todo aprender de los errores que tiene uno. Una de las cosas que más nos hemos dado cuenta, este es el que tiene la portada de la página, es la cantidad de cosas que hemos tenido que cambiar, la cantidad de ideas de las que estás plenamente convencido de que esto es así, de que esto va a funcionar y de pronto el tiro te sale por la culata, ¿no? Nos ha pasado de todo. Nos ha pasado implementar funcionalidad a la que no le damos mucha importancia y que se ha convertido en lo que más usa la gente. Nos ha pasado darle vueltas a este componente, donde lo ponemos para que el usuario lo entienda y sepa, y darle mil vueltas y pensar ahora sí está afinado, y decimos, oye, que este botón no sé para qué sirve. Nos hemos encontrado con eso. Y también nos hemos encontrado con lo más evidente, que es además lo que nos ha obligado a dar uno de los mayores cambios uno de los mayores giros que vimos en estos 2 años. Y es decir, vaya, es que lo que nosotros esperábamos que íbamos a poder rentabilizar de una forma no está cubriendo las expectativas. No estamos pudiendo rentabilizar solo esa página web. Teníamos un montón de líneas de negocio muy claras, queremos vender fotos, queremos facilitar que el usuario compare equipos fotográficos y pueda incluso comprarlo y llevarnos Teníamos un montón de planes de ideas de negocio que no han funcionado en la medida que nosotros esperábamos. Y mantener este emprendimiento se requiere tiempo y tu tiempo al final, esto estamos pues, para tener un trabajo, no estamos para hacer un voluntariado o para hacer otra cosa. Entonces, una de las cosas más claras que tenemos que ver es decir, bueno, pues tenemos que hacer otra cosa. Y es donde vinimos con OctureCon, que es como nuestra segunda marca, que además es la que nos ha permitido hace 3 o 4 meses ya constituir la empresa y además empezar a generar trabajo, empezar a generar ingresos, que es lo que nos están permitiendo mantenernos a nosotros como emprendedores y mantener Octure, que era la idea inicial, ¿no? ¿Qué hicimos en OctureCon? Dijimos, oye, no tenemos ingresos, pero hemos adquirido un montón de experiencia, tanto en el diseño de páginas web, habíamos jugueteado también con la programación de aplicaciones para teléfonos móviles, sobre todo nuevos soportes como el Android, como iPhone, y sobre todo hemos adquirido una muy buena experiencia a la hora de vender nuestra idea, de vender nuestro producto en internet, en redes sociales. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a crear una segunda marca, vamos a crear una empresa en la que directamente a negocios o a particulares que tengan alguna necesidad de este tipo, que quieran hacer una página web, que quieran una aplicación web, o simplemente quieran darle otro nivel a su negocio y digan, pues mira, yo quiero darle otra salida, quiero hacer otros planes de comunicación en internet, posicionar en buscadores, nosotros ponemos a su disposición esa experiencia que hemos adquirido. Esto además puede parecer lógico, pero nos supuso una reflexión, porque nosotros una de las cuestiones que nos llevó al emprendimiento es decir, no me acaba de gustar esto de limitarme a que alguien me diga necesito esto y yo hacerlo, pero al final es una salida que dices, tengo que hacerlo porque es que si no, esto no sale adelante, ¿no? Entonces, ya como para ir poniendo un poco en orden todo esto, cuando estaba preparando esta charla, comentando con mis compañeros, bueno, estamos repasando para que no se me olvide nada, me decía Carlos, empieza por lo fundamental, ¿por qué hacemos esto? Y todavía no he contestado esa pregunta y no sé si sabría contestarla. Puedo daros un montón de razones, ¿por qué te metes en este lío? ¿Por qué con lo, bueno, fácil no es, pero bueno, con lo habitual que es el decir, yo salgo de la carrera, busco mi trabajo, o hago unas oposiciones y ya está, yo tengo mi sitio, ¿por qué te metes en este lío que tienes que aprender tantas cosas y qué tal? Pues
sí había algunas razones, pues nosotros, la verdad es que esa alternativa no nos motivaba, estábamos viendo a muchos compañeros irse a Madrid, pero al final el porqué es algo que te sale de dentro, es algo que te tiene que motivar, ¿no? Es algo que tienes que tener tú esa inquietud y decir, voy a dar este salto, voy a tirarme a la piscina y voy a hacerlo, ¿no? Entonces, os podría dar 1000 porqués y no los haría todos, pero al final, una cosa es que os puedo garantizar, que es lo que me he dado cuenta en estos 2 años, es que emprender y tirar adelante con tu propia idea es una cuestión, es algo apasionante, es algo que te absorbe y que realmente te llena. Es algo en lo que va a haber, sobre todo, a eso sí que no hay que trabajar un montón, hay que trabajar muchísimo y hay veces que hay que trabajar sin ver claro el decir, hay que tener un poquito de fe, pero sobre todo las cosas malas se convierten en un desafío, se convierten en un reto y cuando las superas dices, la sensación de satisfacción es buenísima. Y las buenas son mejores que nunca. O sea, yo no he vivido experiencias tan buenas como leer a un usuario en Twitter, oye, realmente me gusta esto, creo que es incluso mejor que Flickr. Flickr es como el gigante, ¿no?, de la fotografía en internet y vamos, estamos a años luz de ellos. Pero ver ese tipo de cosas son detallitos, son pequeñas palabras, son pequeños comentarios, pero te llena de una manera que no se puede escribir, casi no se puede contar. Entonces, si tengo que llegar a una conclusión, obviamente estoy aquí para el que esté titubeando, el que tenga una idea y que tal, pues bueno, por lo menos que estas 4 ideas, estas 4 cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no?, el retrato, nuestra situación, el entorno en el que vivimos, la gente a la que nos vamos a dirigir y cómo vamos a comunicar esa idea, por lo menos que sabiendo eso, animaros a dar el salto, porque es una experiencia muy agotadora, muy cansada, pero realmente buena, ¿no? Dicho esto, pues daros las gracias a vosotros, a todos los que habéis estado escuchando esta charla, a Juan Manuel por darnos la oportunidad de estar aquí. Tenemos intención, bueno, ahí tenéis nuestras direcciones, tenemos también un blog donde pretendemos colgar esta charla, esta presentación, si es de utilidad para alguno, ahí tenéis nuestro contacto y nada, si hay alguna pregunta que pueda surgir. Aquí alguno hay o había que también intentado, está intentando lo mismo que vosotros. Yo puedo decir que yo también hice esto hace tiempo. Yo tuve 2 empresas antes de venir a España, en el Reino Unido, porque era que no es muy fácil poner más a una empresa y porque era algo que la gente hacía cuando tenía una idea. Además, a mí me cogió que acabé la carrera por el mundo de internet, como 10 páginas web, pues es un negocio seguro, porque era como una locura al principio, ¿no? Bueno, pues una pregunta que yo te hago. A nivel emprendedor, a mí lo que más me preocupa siempre cuando uno se pone a emprender y desarrollar algo, la parte técnica la domina. Y uno tiene ideas, y esto lo voy a vender, te lo compraría. Pero sucede que, como tú bien has dicho, en ocasiones el público no está demandando lo que tú crees que se necesita. Y claro, para aguantar el tirón y hacer de su negocio y tener liquidez y gestionar el dinero y demás, ¿en algún momento os habéis planteado la posibilidad de incorporar, por ejemplo, un grupo capitalista o un experto en desarrollo de negocio o alguien del mundo de comercial, ¿no?, por ejemplo? ¿O es algo que no os habéis planteado y que a lo mejor planteáis después con la experiencia a posteriori? A ver, es algo que sobre todo en los últimos 6 meses, sí, nos lo planteamos. De hecho, estuvimos con unas jornadas de Ángeles, esto que llaman ángeles inversores, unos socios capitalistas que van buscando. Además, sí empezamos a movernos un poco en ese ambiente. La verdad es que era antes de que lanzásemos, o de que nos presentásemos como empresa también de programación un poco a medida. Entonces, cuando íbamos solo con Octubre,